muchas gracias a ustedes por la oportunidad, porque sin duda alguna, como usted lo dijo, todos en algún momento, independientemente de nuestra labor, tenemos que enfrentarnos a una situación como esta y pues qué más que tener herramientas para poder asimilarlo y transmitirlo a una familia. Muchas gracias a usted y a todos por el espacio. Muchas gracias y bienvenida de nuevo. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Eliana Ulloa, soy médico egresado de la Universidad de Boyacá y hace más o menos 4 años trabajo como médico coordinadora de donación y trasplante de órganos para Fundonar Colombia, que es una institución sin ánimo de lucro que se encarga pues de ofrecer a las instituciones trasplantadoras todos los servicios de coordinación operativa de la donación. Y dentro de eso, pues nosotros estamos en el acompañamiento día a día de los médicos, del personal asistencial en las instituciones en cuanto al diagnóstico del paciente en muerte encefálica, el cual puede ser un potencial donante de órganos y tejidos. Es por eso que la comunicación en situación de malas noticias o en situaciones de duelo y el cómo afrontarla, pues realmente para nosotros es crucial, porque en el día a día muchas veces nos dicen, no, pues yo sí hubiera querido donar, pero la manera como me dijeron la situación no era la que yo consideraba pertinente, y por eso no queremos donar. O demás situaciones que se presentan y por eso pues queremos compartir con ustedes. Voy a apagar la cámara como para que no se me vaya a cruzar con el video, pero pues acá estoy. Para iniciar la charla, vamos a ver este corto video que es de un niño que fallece y es realmente el por qué, pues, no solamente independiente de si la persona va a ser donante o no, pero pues este caso puntual es el cómo nosotros transmitamos la información a una familia o al paciente mismo, va a ser el desenlace de la situación. Entonces, los voy a dejar con este videito. Seguiré gracias a tu amor, por siempre te guardaré dentro de mi piel, por siempre te pensaré en cada paso a caminar. Aquí estarás, tu luz jamás se apagará. Vivirás, llevarás por siempre, tu estrella brillará por siempre, te abrazaré por siempre. Un jardín de tu flor nació, por siempre cantaré gracias a tu voz, por siempre te pensaré en cada paso a caminar. Aquí estarás, tu luz jamás se apagará. Vivirás, llevarás por siempre, tu estrella brillará por siempre,
Bueno, creo que a veces una imagen habla más que 1000 palabras y no sé si ya para entrar en materia alguien de los asistentes quisiera compartir qué le transmitió este video. Alguien que nos quiera contar, ¿no? Primero tenemos habilitada la opción de audio y, Ok, listo, y aquí por el chat no hay comentarios. listo. Vale, entonces pues nada, sin duda alguna esto es, yo creo que la muestra de amor más grande y de generosidad y es como a partir de una situación muy difícil para una familia como es la pérdida de un ser querido, en este caso un hijo, pues se desencadena la posibilidad de darle vida a otras personas. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos en el día a día. No solamente respecto al tema de donación, sino es el que ustedes con una palabra cálida, con un mensaje de aliento, nada más con mirar a los ojos a una persona, a un paciente, a una familia, pues transmitimos realmente la humanización para poder estar con ellos en este momento tan difícil como es el proceso de una enfermedad. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, la salud pues actualmente dispone de muchas más herramientas que nos ayudan a todos en nuestro día a día a poder definir unos mejores diagnósticos y otras, y pues como a estar más seguro de nuestra praxis médica. Y esto pues a su vez también va a generar mayores expectativas en los usuarios, pero estas dos situaciones y el que el paciente a veces ya llega pidiendo pues exámenes de alta tecnología y demás, no serían nada si realmente nosotros desde nuestra calidad humana transmitimos seguridad y transmitimos pues compasión por la situación que está pasando esa persona y su familia. Entonces estos avances tecnológicos pues se ha demostrado que algunos han generado una brecha, un desequilibrio entre todos esos avances tecnológicos y la atención humanizada, porque pues a su vez y paradigmáticamente pues va a generar mayor insatisfacción en los pacientes y en sus familias debido a que nos concentramos más quizás en el diagnóstico, en la imagen diagnóstica, en el apoyo diagnóstico que tenemos, más que realmente en un examen médico a un paciente. Entonces, ¿qué es importante? La comunicación pues va a responder a la relación emocional del paciente y de la familia. Esto nos va a permitir a nosotros también tomar decisiones y a ellos tomar decisiones de acuerdo con la información que el médico le brinde. Por eso esa información, por dura que sea, tiene que ser muy veraz y debe ser pues muy clara para que ellos puedan realmente tener una realidad de la situación por la cual están pasando. Manejo de estrés y el dolor de la familia y además pues sin duda alguna, en el tema puntual de donación de órganos y tejidos, pues es que del que el médico tratante realice esta comunicación de la mejor manera, pues sin duda alguna se van a ver beneficiados los receptores de esa lista de espera, porque sin dudarlo, pues cuando nosotros nos enfrentamos a ese proceso con la familia de después de decirle está muerto, por favor done los órganos, y después hemos hablado con las familias, ellos dicen que el donar les ha servido como positivamente en todo ese proceso del duelo, pero la base fundamental de este éxito pues depende sin duda alguna de cómo nosotros vemos esa información. Sacatan alguna frase de Marcos Gómez Sancho, él es un médico español dedicado al manejo paliativo, donde dice que es un acto humano, ético, médico y legal que una persona tenga que comunicar a un semejante que su muerte o la de alguno de los suyos está próxima. Y es a la fuerza un acto tremendamente humano. Es el momento de mayor grandeza del acto médico y quizás pues uno de los más difíciles.
Y es que indudablemente yo creo que en nuestra formación profesional, pues a nosotros no nos enseñaron, o si sí nos lo enseñaron es en muy pocas escuelas, independientemente de la profesión, sea médico, enfermero, terapeuta o demás, y es cómo dar malas noticias. Nosotros lo aprendimos como vimos un profe o vimos un compañero y ahí fue como que fuimos adaptándonos a lo que ellos iban haciendo y pues creando nuestra propia manera. Ella es Wendy Birsamon, es una médico canadiense dedicada como a estudiar cómo es ese impacto en los pacientes cuando los médicos tienen una buena comunicación o no. Entonces, ella hace un estudio en el cual mide como las demandas que tenían los dos grupos de pacientes a los que los médicos sí les habían dicho la información completa, detallada, con paciencia y demás, y a los que no. Y encontró que aunque en los dos grupos de personas, los dos habían sido tratados, digamos que con todas las medidas y con todo lo que el paciente requería, el grupo de pacientes que había recibido por parte de su equipo médico una comunicación más asertiva y apropiada, pues demandaban menos al grupo de médicos de la institución y por el contrario generaban felicitaciones. Entonces, esto es pues para contarles que realmente la comunicación, nosotros podemos hacer todo perfecto, pero si no lo sabemos transmitir al paciente y a su familia, a ellos les va a quedar el sinsabor de, en nuestro caso, nos lo dejaron morir para sacarle los ojos. Entonces, antes de hablar de comunicación, vamos a hablar un poquito del desarrollo del proceso del duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? Es un patrón de reacciones que aparecen pues durante, en el momento y a consecuencia de una situación inesperada, como en este caso pues puede ser la pérdida de un ser querido, o como puede ser que nos digan que tenemos una enfermedad terminal o demás, y esto pues se va a manifestar con diferentes manifestaciones, valga la redundancia, como apatía, cansancio, trastornos del sueño, pérdida del apetito y demás. Entonces, pues, tenemos unas fases que estas se van a ver como alteradas por algunos factores, ya sea emocionales como los sentimientos, cognitivos pensamientos y comportamentales acciones que vamos a realizar posterior, pues como en cada una de las fases. Puede haber un periodo de desolación y llanto y si este no se presenta, a veces nosotros juzgamos mucho y es, venga, pero le acabamos de decir que su hijo está muerto y yo a ella la veo tan tranquila, sería negligencia, sería, y empezamos inherentemente como a cuestionar y a procesar unos pensamientos, a juzgar el actuar de cada persona. Y definitivamente el duelo se vive de una manera diferente. No todas las personas, ahorita vamos a hablar como de las fases del duelo, eh, pero no todas las personas van a pasar por esas mismas fases. Entonces es importante, pues, ante todo, no juzgar la reacción que tiene esa persona. Y sin duda alguna, pues el duelo es una experiencia que nos va a cambiar, una experiencia que va a retar todas las creencias, identidades y conceptos de la vida, donde si yo soy el más cristiano, católico, pues en ese momento me va a empezar a jugar mi fe o en el que realmente pues me voy a sentir desamparado completamente, que va a depender de cada persona, lo que les decía, no todos pues tenemos como la facilidad o no la facilidad de afrontar una situación difícil y esta pues realmente si se vive de una manera adecuada, a la larga puede ser beneficiosa. Y pues nos lo han dicho nosotros, pues cuando ya después hacemos como ese proceso de retroalimentación con nuestras familias, realmente el cómo uno les habla es realmente lo que los conmueve a decir sí. Entonces, según Elizabeth Clover, hay 5 etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En donde la negación pues siempre va a ser la sorpresa y el miedo lo que predomina.
En la ira, pues la cólera, el mal genio, la indignación, el resentimiento. En la negociación, pues esa incertidumbre, ese desconsuelo, y es donde uno ofrece este cielo y la tierra para que las cosas quizás puedan ser diferentes. La depresión, que ya viene acompañada de tristeza, de nostalgia, de frustración, y la aceptación, pues que ya viene con tranquilidad. Entonces vamos a hablar como un poquito de cada una de estas etapas, pero lo más importante es que cuando usted como profesional de salud esté dando esta información a la familia, nunca tomemos nada personal. Es fundamental que si la familia está pues en un momento de rabia y de ira intensa, no creamos que es contra nosotros. A veces sí puede ser, pero tenemos que también ponernos en el zapato de otra persona, y es generarle como esa empatía y decir, tal vez si pues me estuvieran diciendo a mí lo mismo, yo estaría igual o peor. Entonces vamos a hablar de estas 5 etapas. La negación, pues es la primera etapa. Es definitivamente, por esta sí pasamos casi todas las personas, y es interpretada como un mecanismo de defensa, la cual pues se van a reprimir algunos sentimientos, o pues van a haber ausencia de ellos, y lo importante de eso es pues como tener conciencia de que realmente no es contra nosotros. Esta pues puede durar dependiendo de cada persona y pues de la capacidad que tenga para poder comprender la situación. En cuanto a la ira, esta pues, lo que les digo, hay gente que a veces nosotros en diagnóstico de muerte encefálica, realmente que comprenda que su familiar ha fallecido cuando lo ven conectado al ventilador, respirando y demás, es muy difícil. Entonces en esta etapa empiezan a buscar culpables, a decir, no, pero si yo lo hubiera traído, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. Incluso a veces pueden decir que el mismo paciente es culpable, o que el personal médico no les ayudó lo suficiente. Entonces, esta etapa, pues, es muy importante que nosotros como personal de salud no la tomemos como personal, eh, pues como para ayudar un poco más a superarla. En cuanto a la negociación, esta es en donde nosotros hacemos todas las procesas, pues promesas habidas y por haber, para poder cambiar esa situación, en el cual pues va a haber desolación, donde hay falta de esperanza, porque ya como que definitivamente parece que no es otra cosa a la que yo me estaba imaginando, va a haber culpabilidad, temor de qué va a pasar, de no poder superarlo, de perder el control. Y a veces se puede presentar como vergüenza de manifestar los sentimientos. Entonces, si nosotros vemos que la persona está llorando, que está gritando, pues hay unas técnicas de comunicación para poder reforzar eso y que la persona se sienta pues comprendida y entendida. Luego viene esta depresión, donde definitivamente ya no hay marcha atrás, donde hay una anedonia y tristeza profunda, donde definitivamente pues ya sabemos que la, que la noticia que nos genera una tristeza profunda, pues no es irreversible y que tenemos que afrontarla. Y ya pues pasamos a esa fase de aceptación, donde definitivamente pues ya esta va a aparecer con el tiempo, de seguir adelante, pueden presentarse decepciones y recaídas, y pues no hay nada que el tiempo no cure, como lo veíamos en la curva anterior, pues que todo es, a raíz del tiempo, pues se va superando mucho mejor. A veces nuestros pacientes pasan por estas 5 etapas, nuestras familias, por estas 5 etapas en un día. Y es como, señor, llega este paciente que tiene previamente sano, paciente joven, que tuvo un accidente de tránsito, y ese paciente ingresa al servicio de urgencias, del servicio de urgencias le dicen va a estar en la UCI porque en la UCI va a estar bien, y entonces en la UCI ya definitivamente nos damos cuenta que tiene un evento cerebrovascular, una hemorragia subaracnoidea extensa, que no es candidato a manejo quirúrgico, que hace pues un deterioro neurológico, muerte encefálica. Entonces es desde la nada empezar a decirles,
a veces nos cuesta mucho decirle a la familia que el pronóstico no es muy bueno. O nos ha pasado que en urgencias, no en todos los hospitales ni en todas las personas lo hacen, como que le generamos esa falsa expectativa de tranquilo que usted va a ir a la UCI, que su familiar va a ir a la UCI y en la UCI va a estar bien. Entonces nos pone más difícil la situación en la unidad de cuidado intensivo cuando tenemos que decirle pues que no, que qué pena que estaba en la UCI, pero no nos fue tan bien. ¿Qué es importante? Hay frases que definitivamente no consuelan, como decirle tranquilo, pues es que realmente acaba de perder a un ser querido, le estamos diciendo que tiene una enfermedad terminal, ¿quién va a estar tranquilo? O ha sido mejor así, hubiera sido peor, no digas eso, no hagas eso, no te comportes, no te pares, no te sientes. Ha sido la voluntad de Dios, pues eso tampoco lo podemos decir. Tienes que ser fuerte o todo lo cura el tiempo. Y lo que sí puede ayudar es llorar, un contacto cálido, y eso se hace referencia a que quizás pues podemos poner la mano en el hombro de la persona que ya más adelante lo vamos a ver en contacto físico, de la persona como que eso le va a generar una sensación de ayuda o de empatía con lo que está presentando. Hablar del ser querido y es decirle, bueno, María desafortunadamente ya no está con nosotros, pero va a ser una persona que recordará siempre. Tampoco puede ser muy intrusivos porque no la conocíamos, entonces la familia también lo puede tomar de otra manera. Sentirse escuchado y comprendido, que es lo que vamos a ver ahorita en técnicas de comunicación, y es que definitivamente la familia tiene que sentir que nosotros estamos ahí para ayudar. Entonces, para hablar de comunicación, vamos a ver este video. El video está en inglés, eh, pero pues yo ahorita les cuento, pues por si no entendemos algo, lo que dice el video como tal, pero además del video me interesa que vean la postura de la médica que les está dando que le está dando la información a la señora. Hello, ma'am. Miss Flores? Yes. So what's your body been telling you? Well, I get very tired. I get some dizziness when I get overly tired. I have a lump. I'm scared. I want to know what the results of the test were. Well, the reason we've been doing these tests, the CBC, the Comprehensive Metabolic Panel, the mammogram, let's get right down to it. Mrs. Flores, you have invasive breast cancer. It's metastatic to your lymph nodes. It's estrogen receptor positive, which is a good thing because you will respond to hormonal therapy. What? I can't have cancer. No one in my family has cancer. Probably recommend a mastectomy, a lumpectomy, and this will be followed by radiation therapy and chemotherapy. Do you have any questions? Have I gone too Doc, se fue el audio. fast? Any more questions? How can I have breast cancer? I kept all my mammogram schedule. I kept my checkups. It's been very insidious. Was undetectable at stage 1, and breast cancer is very prevalent in the Hispanic population. You know what I need for you to do is just to remain strong. I have breast cancer. Yes, I know. That's the way nature is.
I think I'm just going to refer to the medical oncology team at this point. But you know, Mrs. Flores, I know you can bounce right back from this. You're very active. Am I dying? No, you're not dying. You have plenty of treatment options available. In fact, I'm sending you to the best medical college in town. I guarantee you're going to be It's good, doctor. you're going to be fine. There's plenty of cancer survivors everywhere. In fact, my Aunt Marie, she was diagnosed with breast cancer and she is doing fine. I don't want to be in pain like my husband was. Like I said, all right, I know just how you feel. I've seen what cancer can do to you. It eats you up. My husband died of colon cancer. So you know what the harsh treatments that are going to arise and the issues. You know, I'm available to help you. Why don't I set up a meeting with you in a couple of months, say 6 months? Yes. Sorry, yes. You know, I'm going to call in my nurse practitioner, Bonnie, and she'll be available to answer any questions. You can take your time. Here's some tissue if you need some. Let me go call her now. Here. Okay. I'll see you in a couple months. Bonnie. Bueno, entonces ese es el video. Voy a parar acá un poquito. Porque acá sí quiero, ya les acaban de desbloquear el micrófono, porque acá sí, pues para que la charla sea un poco más amena, por favor, sí me gustaría que alguien... Ah, bueno, les contextualizo. La señora está ahí esperando y le dice a la médica que está muy ansiosa, que está muy nerviosa, que no ha podido dormir, que está muy preocupada, que si ya le salieron sus exámenes. Y la doctora le dice como sí, ya salieron y vamos al grano. Utiliza como esta frase y es, usted tiene un cáncer invasivo de mama, le salieron los receptores y los receptores antígenos positivos y le empieza a hablar como en todos los términos y tecnicismos médicos. La señora le pregunta como que por qué tiene cáncer sin su familia, pues nunca ha presentado nada de cáncer. Ella ni siquiera pues le responde la pregunta, sino le dice, sí, usted tiene un cáncer invasivo, la va a ver oncología, la va a ver, van a iniciarle su tratamiento con quimioterapia y demás. Entonces ella como que al final le dice como, pero es que mi esposo tuvo cáncer de colon o recto, y pues fue muy duro, entonces el dolor y el tratamiento, entonces ella le dice como, ah, bueno, usted ya sabe cómo es eso, igual, pues, y como que todo el tiempo está viendo el celular y demás, pues el VIP. Entonces, más o menos eso es como el contexto de la conversación, y es que la señora, pues, le acaba de decir la médica de una manera muy particular que tiene un cáncer invasivo de mama y que pues tiene que ir a tratamiento. Entonces, quisiera escucharlos, ¿qué les parece? A mí me dijeron que eran súper participativos, pues. Ay, no, no sean así. Buenas tardes. Bueno, Mi nombre es Adriana Prieto. Pues a mí me parece que debería haber respeto al paciente y respeto a su duelo, a su situación, sí, a claro, su duelo. completamente de acuerdo. ¿Quién más nos quiere compartir? Buenas tardes, mi nombre es Luz Ángela Lozada. Yo creería que no se tuvo en cuenta como la asertividad para poderle comunicar al paciente el estado de salud, o sea, como la situación que se le estaba presentando, y esto generó en ella más temores, ¿no? Es importante ser asertivos en la comunicación y pues tener muy en cuenta la otra persona, ¿no?
pensar en la situación o, digamos, el impacto que puede generar lo que yo le estoy comunicando al paciente. Entonces ahí se ve como la falta de humanismo en la médica, ¿cierto? Y pues la poca asertividad que tuvo al llevarle como a hablarle al paciente de su resultado médico, porque pues ella le estaba dando como una noticia muy fuerte, pero no supo pues cómo llegar a la paciente. Bien, no, pues es lo que yo pienso, ¿no? Muchas Gracias. gracias. A ti, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía Lozada. Pues a mí me parece, en contexto con lo que han dicho las compañeras anteriormente, la persona no fue asertiva y no tuvo respeto hacia el paciente, pero hay una cosa que se llama empatía y ahí la doctora tenía que haber sido un poco más empática, o sea, sentir el duelo de la persona, sentir la posible nostalgia, miedo, todos los recuerdos que le podía traer en dado caso ya cuando le dijo que el esposo había tenido cáncer, entonces es como la empatía que pudo haber tenido la doctora o la empatía que debemos tener nosotros como trabajadores del área de salud al dar una noticia de estas. Claro que sí. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más nos quiere contar? ¿O alguien vio algo bueno en el video? Bueno, entonces vamos a seguir. Muchas gracias a ustedes por prestar la atención. Y es que sí, definitivamente, pues estamos de acuerdo, no hay como ni siquiera una posición, sino si se dieron cuenta, la doctora siempre estuvo como en una posición superior, el beeper le estaba sonando todo el tiempo, no tuvo nada de empatía para decir esa noticia tan fuerte como era pues que su enfermedad. La señora tenía un montón de preguntas y tampoco se le respondieron y pues no hubo nada de asertividad como nos lo decía nuestra compañera. Entonces, pues vamos a entrar a hablar ya como tal de la comunicación y es que sin duda alguna pues la comunicación va a ser un proceso dinámico en el cual pues todo el tiempo va a haber como un continuo movimiento, inevitable porque hasta el silencio se puede considerar como una forma de comunicación, irreversible pues porque ya una vez uno haya dicho lo que haya dicho o haya realizado la fasciculación o el lenguaje no verbal que haya realizado, pues ya no hay vuelta atrás y es bidireccional. Entonces tenemos que la comunicación se divide en la parte verbal y la parte no verbal. Dentro de la parte verbal, nosotros tenemos la parte oral y escrita. Entonces acá nos dicen pues que deben haber como 4 pilares fundamentales y uno de ellos es que debe ser claro, sencillo y directo. Y si bien como que les puedo pedir un favor, podemos silenciar los micrófonos que tengo un retorno. Muchas gracias. Y bien, sí, otro. Suena como un pito de una UCI. Listo, creo que ya. Ay, pucha. Listo, acabamos. Entonces, si bien es importante que nosotros hagamos un preámbulo para dar la noticia, porque eso puede como amortiguar el golpe, por llamarlo de alguna manera, como que puede hacer ese preámbulo que nos va a preparar a esa familia o a esa persona para recibir esa noticia, pues dolorosa. También debe ser claro, sencillo y directo, y es pues tampoco estar como con rodeos. Es importante llamar las cosas por su nombre. En nuestro caso puntual en muerte encefálica, a veces nos cuesta mucho que el médico tratante le diga a la familia que muerte encefálica o muerte cerebral es igual a estar muerto. Entonces la familia es igual a estar en coma y como que nosotros por el afán o por la incomodidad que puede generar ese momento, le decimos sí, sí, es igual a estar en coma y pues claramente no es así. Entonces este mensaje debe ser claro, que la persona pues sea un lenguaje que no sea tan
técnico, porque pues no es lo mismo una persona que ha recibido cierta educación a otra que no lo tiene, sin decir que una sea más importante que otra, pero sí nosotros como emisores tenemos que garantizar que realmente la familia o el paciente está comprendiendo el mensaje que le estamos diciendo. Debe ser corto y esto también nos ayuda a que pues no darle tantos rodeos, o sea, viene muy de la mano del anterior, para poder dar una frase clara y estructurada en el cual garanticemos que el mensaje está como percibiendo de la manera que nosotros queremos. Respetuoso, y es que tenemos que tener en cuenta que no todas las personas tienen el mismo ritmo de aceptación. Cada quien va a su tiempo. Porfa, ¿me ayudan con el micrófono? Hola. Bueno, voy a volverlo a silenciar yo. 2 segundos, discúlpenme las personas. Ok, creo que ya. Y en cuanto a respetuoso se refiere a eso. Pero sí, entendió, pero ya, listo, todo claro. Sino realmente es tomarnos el tiempo de percatar que esa persona realmente ha comprendido lo que yo le quiero decir. Y es tan fácil como decirle, ¿sabe lo que le quiero decir con lo que le dije? ¿O tiene alguna duda respecto a? Entonces, eso nos va a servir a nosotros para saber si la persona realmente sí percibió el mensaje como se lo queríamos dar. Y dar oportunidad. Pues a veces es muy difícil porque vivimos como a 1000 por hora en nuestro actuar día a día. Entonces, como que pues tengo 10 familias para darles información del paciente, pues no me voy a demorar 1 hora con cada familia. Pero sí, aunque nosotros tengamos prisa, como que demostrarle a la familia que sí estamos dispuestos a que nos hagan alguna pregunta o a responderles o a resolverles las dudas. Y en cuanto a la comunicación no verbal, pues esta sin duda alguna es como lo más importante en la comunicación. Más o menos los expertos dicen que es el 60% de la comunicación es lo no verbal y esto comprende gestos, sonidos y lo que es el tacto, que es pues el contacto físico. Dentro de los gestos encontramos la expresión facial, la mirada, dentro de los sonidos pues el silencio o las pausas y pues el contacto físico. Entonces ahorita más que nada la mirada pues se ha vuelto como algo súper importante pues porque el tapabocas nos está cubriendo la mitad de la cara, pero realmente con los ojos y con las arrugas de la frente o con la expresión de la frente podemos decir muchas cosas. Hay algo que se llama la regla de Merriman, en el cual él establece que hay 3 B de la comunicación no verbal. Entonces tenemos que lo verbal, que es lo que se dice como tal el mensaje, equivale a un 7%, que lo vocal, que es el tono o el ritmo, y a veces yo creo que todos hemos tenido alguna discusión con alguien y es que no es lo que me dijo, sino es el tono como me lo dijo. Eso equivale al 38%. Y lo visual, que son los gestos y las posturas, a un 55%. Entonces, si vemos realmente la comunicación no verbal es supremamente importante. Nosotros tenemos que tomar posturas, tener mucho cuidado con la expresión facial que hacemos en el momento de dar una noticia, porque puede generar, además que pues la persona está en un momento de duelo donde quiere buscar culpables donde sea. Y si nosotros no lo hacemos de la manera apropiada y correcta, pues vamos a terminar siendo ese culpable que están buscando. Entonces, dentro de la comunicación no verbal hay algunos elementos de los que vamos a hablar y uno de ellos es la expresión facial, en el cual pues en este expresamos el estado de ánimo, se refuerza pues digamos que lo que estamos diciendo, verbalizando, lo está reforzando la fasciculación que nosotros estamos haciendo. Y esto nos sirve para indicar atención, para mostrar disgusto, para mostrar desagrado por alguna situación, para mostrar rechazo, sorpresa o pues alguna otra cosa que nos puede pues generar
alguna emoción. Está el contacto ocular, que era lo que les decía, pues ahorita sin tapabocas aún más nosotros pues nos vemos reflejados, y es que el mirar a una persona a los ojos genera sinceridad y genera como transparencia, pero también tenemos que saber cómo mirar, porque una mirada muy penetrante, una mirada muy dominante, pues puede generar como reto en la otra persona o puede generar pues alguna otra situación que no queremos. A veces, pues, una persona que parpadea mucho, digamos, puede hablarnos de inseguridad o intranquilidad. Entonces, también es muy importante la manera como esa mirada sí esté concentrada y haya ese contacto visual, pero también ser muy prudentes en qué tan penetrante es esa mirada. En cuanto al contacto físico, es importante, pues, nos puede transmitir apoyo y seguridad. Digamos que tiene una desventaja y es que nos puede aproximar a esa familia o a ese paciente y nos deja desprotegidos. Entonces, por eso es muy importante evaluar si es realmente prudente realizarlo o no. Ese contacto físico puede ser una mano en un hombro, como una palmadita, como pues puede decir muchas cosas, pero también si la persona está súper agresiva, pues no nos vamos a acercar para que terminemos nosotros pues siendo víctimas de una agresión física. Entonces siempre pues ser muy precavido y muy prudente de saber si es pertinente utilizarlo o no. Asentamientos de la cabeza, y eso es algo súper importante porque eso va a transmitirle a la persona que realmente nosotros estamos prestando la atención. Entonces pueden haber como mensajes como ajá, ajá, y eso, ese monosílabo tan chiquito genera que la otra persona considere que nosotros sí estamos prestándole la atención. Entonces, por eso es como importante esos asentamientos. La postura. Esto es muy importante. A veces lo ideal, y digamos que voy a traer a colación el video, y es que si se dan cuenta, la señora estaba en la silla y la médica estaba sentada en la camilla, en una desigualdad de posturas donde pues de alguna manera se genera una jerarquía, y en ese momento, si bien pues no somos iguales, pues porque uno es el médico tratante el personal médico o asistencial y lo demás es la familia, no porque uno sea más importante que otro, pero sí tenemos que tratar de estar al nivel. Entonces, si nosotros no tenemos como de un lugar apropiado para que los dos podamos estar sentados, es mejor que los dos estemos de pie. Siempre con los brazos abiertos, con el cuerpo hacia adelante y con una actitud y con una postura de atención y disposición para la situación. La orientación pues tiende siempre como a eliminar barreras, entonces en lo posible, vuelvo y repito, pues que esto también es como el ACLS y es asegure la escena. Si la familia no está agresiva y demás, podemos evitar como el escritorio, sino lo que nosotros pues hacemos en esa comunicación cuando hablamos con las familias para decirles si pueden ser donantes, pues si quieren que su familiar sea donante o no, o si lo permiten más bien. Es como tratar de eliminar los escritorios y barreras y no sentarse uno junto con otro para poder tener como más afinidad. El silencio es súper importante y a veces uno dice, pero ¿yo qué digo? No, es que se murió un familiar de un amigo y uno qué dice. A veces simplemente el dar un abrazo o el estar ahí es importante. Entonces el silencio también es una forma de comunicación y en algunos momentos es importante. Y además, pues el que no estemos hablando como bla, 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 puede generar que la otra persona también se sienta escuchada. El tono de la voz. El tono de la voz está como conformado por dos cosas. Uno es el ritmo del lenguaje, que aunque no tiene valor informativo, sí es importante porque puede facilitar o dificultar la comprensión del lenguaje.
Si nosotros hablamos muy pausado, pues entonces la gente va a querer como, ya dígame lo que me quiere decir. Y la melodía, pues también, pues no es lo mismo si yo voy a decir una mala noticia que mi tonito de voz sea como en burla o en chiste, sino que realmente sea una melodía que sea concordante con la situación. Entonces, tenemos que la comunicación en situación de crisis tiene unas implicaciones, unos objetivos y pues por qué es importante. Implica el conocimiento de la importancia de los sentimientos personales y es no dejar a un lado. Usted puede ser el mejor especialista, doctor, el mejor, pero si usted deja a un lado la calidad humana con la que usted trata a su familia, a su paciente, con seguridad no le va a ir tan bien. Hay pacientes que lo recuerdan a uno a veces ni siquiera porque usted le hizo el diagnóstico, sino por la manera como usted lo trata. Y en un proceso de duelo, pues créame que esto, si uno atiende a una persona con calidez, con empatía, pues eso va a hacer que usted se sienta eficaz y que usted se sienta tranquilo. El objetivo de una comunicación efectiva en una situación de crisis es que pues usted va a ayudar a una familia, va a disminuir la tensión profesional y para nosotros nos va a ayudar a facilitar un proceso de donación. Experiencias de familias donantes nos han dicho lo que yo les decía al inicio, no, es que el portero me trató mal y yo por eso no voy a donar. Así de fácil. O miren, la verdad, pues yo sí tenía una esperanza de que mi familiar pues sobreviviera, pero los médicos me han explicado todo, me han mantenido al tanto de toda la situación y yo la verdad siento que pues si ya no hubo nada más que hacer, así es y vamos a ayudar a otras personas si se puede. Entonces, en cuanto a la comunicación de una mala noticia, comunicarla pronto y de forma clara, lo que ya les había dicho, no dar rodeos. Cuanto más se posponga esa situación, pues peor va a ser como ese sentimiento de esperanza que se va a generar en esa persona o en esa familia. Ser muy preciso y claro y utilizar un lenguaje sencillo, de acuerdo pues como a la posición sociocultural de la persona con la que estemos hablando. Responder las necesidades, mostrar paciencia, respetar los pensamientos, los sentimientos. Y aunque tengamos un montón de cosas por hacer, pues como que tener una actitud de disposición para poder ayudar. Facilitar la información solicitada. Y es, pues que a veces, no sé, nos llega un accidente de tránsito y alguien le dice, tiene una hemorragia intracerebral y lo vamos a operar. Pero luego llega a neurocirugía y le dice, no, no lo vamos a operar porque no se beneficia de ningún manejo quirúrgico. Esa familia con seguridad se va a quedar con ese sinsabor de por qué no lo operaron. Y a veces, no estoy diciendo en todas las situaciones, hemos encontrado familias que nunca, o sea, como que uno habla con ellas y bueno, antes de todo queremos saber qué dudas tienen. No, es que a mí me dijeron que lo iban a operar y por qué nunca lo operaron, porque nadie me explicó por qué no lo habían operado. Entonces realmente es como, pues, mantener esa información constante con ellos. Y lo que yo les decía en algún momento, no sentirse pues personalmente ofendido por las situaciones o por las reacciones que pueda tomar esa familia. Entonces, en cuanto a las habilidades de comunicación, yo les traigo acá unas poquitas que son como las que nos ayudan a nosotros a enfrentarnos a ese momento tan difícil que es una persona en muerte encefálica para poder hablar con su familia. Y una de ellas es relación de ayuda y es pues como todo el conjunto de actitudes y habilidades que como profesional vamos a, pues conocemos y transmitimos para en el momento de darle el mensaje a la familia. Y eso hace que definitivamente la actitud y el tono de voz y la postura con el que nosotros los digamos, pues va a generar empatía en ellos respecto a, pues, a la situación. Esto pues sin duda alguna, no tener juicios moralizantes, lo que yo les decía,
A veces pasa que, pero mire que no llora, pero mire que está llorando mucho, pero mire que no ha venido, pero entonces realmente nosotros quizás muchas veces desconocemos el contexto de una familia, entonces nunca tener como esos juicios, pues como esa actitud de punitiva frente a una situación. Una acogida incondicional y pues la cordialidad siempre ante todo. Otra es la escucha activa y esta nos va a permitir entender o comprender si realmente lo que nosotros les estamos diciendo realmente ellos lo entendieron. Entonces, pues es que uno escucha y es mostrarles que uno escucha con todo el cuerpo, no solo pues en el oído, pues porque eso sería como oír, sino realmente prestarle toda la atención necesaria a esa situación. Reflejo de emociones, entonces ese reflejo de emociones es como que de alguna manera hacerles saber que entendemos la situación. Entonces un ejemplo de eso podría ser como que, no sé, la persona dice, no dice, como que lo percibimos molesto porque la ambulancia se demoró mucho y si la ambulancia hubiera llegado rápido, esto estaría diferente. Entonces le podemos decir como, entiendo que está molesto o veo que está molesto porque la ambulancia se demoró. Sin embargo, una vez llegó su hijo a la institución, se realizaron todas las maniobras técnicas necesarias, desafortunadamente. Entonces es como que la persona se va a sentir comprendida, que pues como su reacción y su emoción, y esto pues va a evitar la confrontación del personal de salud con el médico. O sea, lo peor es como ponerse uno a discutir en ese caso. Esto pues este reflejo de emociones permite a la familia expresar sus emociones, identificar la emoción y encontrar la palabra que mejor la expresa, pues lo que les decía, como entiendo que está molesto o algo así. Una afirmación seguida de una pregunta corta o observación formulada y reconocimiento de exposición de los sentimientos de la familia en ese proceso de duelo. Paráfrasis es una repetición no literal del mensaje con el que pues nos está dando la información. Entonces, esto pues lo que hace es que ayuda al interlocutor a hablar, se va a sentir escuchado y comprendido y también nos va a servir para poderle aclarar algún contenido, es decir, algún concepto que quizás por su situación difícil no han podido entender. Clarificación, este es repetir el mensaje tal cual, digamos que esa sería como la diferencia con paráfrasis, y es repetir esa frase tal cual, en la cual pues esto va a permitir que realmente tengamos la certeza de que la persona, la familia ha escuchado correctamente lo que nos, o sea, ha comprendido lo que nosotros queremos hacer. Y además pues nos va a servir para aclarar el mensaje ahí, como por si había alguna duda, pues nos va a servir. Las preguntas. Esto es importante hacerlas cuando ya se ha adquirido cierto grado de confianza, porque si nosotros hacemos preguntas y la familia pues está en esa anedonia o en ese silencio profundo que definitivamente nosotros no podemos sondar más allá, pues ahí se va a cortar la comunicación. Entonces y tampoco pues pueden ser como que muy intrusivas, entonces tienen que tener una finalidad clara. Y estas pues deben centrarse en los intereses y en los sentimientos de las personas a las que les estamos dando la mala noticia. En cuanto a las preguntas abiertas, evitar las que pues su única respuesta sea sí o no, porque eso cortaría por completo la comunicación. Esas preguntas pueden generar, en 2 segundos, listo. Pero sí cerrando. Pueden generar como una comunicación más fluida. Entonces, y por eso, pues una de las recomendaciones es iniciar como cómo, dónde o qué, la pregunta para que la persona pueda tener como más
posibilidad de responder. Entonces, esas serían como, entonces en la escucha activa, pues mostrar interés, resumir, reflejar, parafrasear lo que nos están diciendo y aclarar, pues a través de la clarificación, el mensaje para poderlo entender. Ya como para terminar, las conclusiones es pues el buen médico cura no solamente con los medicamentos, sino también con la fuerza de la palabra, y es por eso que realmente comunicar y escuchar es súper importante. Dar malas noticias es un acto médico y al mismo tiempo un arte que debe ser aprendido, para el que no existen fórmulas ni protocolos rígidos. Cada médico tiene su propio estilo. Humanizar la relación con las familias y pacientes facilita la interacción con ellos. Ya para terminar, voy a mostrarles el cómo, digamos, de alguna manera sería lo ideal de haber hecho ese primer video. Hello, Mrs. Flores. Hello, doctor. How are you? So I've scheduled this meeting for us today to discuss the results of your breast biopsy, but I've actually given my pager and my cell phone to my nurse practitioner so that we don't get interrupted. Are you alone or did you come with someone? No, my children had to work today, so I'm by myself. Okay. So how are you doing? I still get tired and I get dizzy if I get too tired. I've got some knee problems, and yesterday I had some nausea. Better today. I think it's probably mostly because of the blood count, the anemia. Okay. So I think I'm okay. How about any anxiety or depression? Well, I'm really worried about the tests. I have a lump, so I'm afraid. I don't know about that test they did with the needle. Have these symptoms affected your life in general, your ability to complete your housework? Well, I've cut back my volunteering at the nursing home, but I still babysit my grandchildren. Okay, so my clinic and I can help you with all those symptoms. You know, we'll go over that, you know, at the end of this meeting and in the next couple of weeks. Before we go over the results of the breast biopsy, I would like to ask you one more question. How do you handle medical knowledge? Would you like all the details of your treatment? In my family, my mother would defer to her children, especially me. How do you handle medical knowledge? Oh, you'll have to tell me. I want to know everything. Okay, all right. So, Mrs. Flores, I'm afraid I don't have very good news for you today. The breast biopsy revealed that you have an invasive form of breast cancer. I'm sorry. I wish I had better news for you. How can I have breast cancer? I make all my checkups. I have all my mammograms. I don't understand. Well, unfortunately, despite routine checkups, cancer can occur in anyone. How long have I had it? It's very hard to tell, but you probably have had this for several months. No one in my family has ever had cancer, except my husband. Could I have caught it from him? No, cancer's not like a cold. You know, it's uncertain why some people get cancer and others don't. Tell me about your husband. He died of colon cancer. I nursed him. Sorry to hear that. So I've seen how cancer can eat you up. It's ugly. I know this comes as a shock to you. I don't want to be in pain like he was. You know, my clinic and I, we're going to support you through this, and we're going to guarantee that we address your pain and all the symptoms that you're having. We're also going to be available for your family, okay? I'm glad you told me how you're feeling, because now I know where you're coming from. The next step is for you to be
meeting with a medical oncologist. This is the cancer doctor and the general surgeon. Most likely they'll recommend the following, either to remove part or your entire breast. The goal of this surgery is to remove the cancer. This is going to be followed by radiation therapy and chemotherapy. And the goal is to make sure that we kill any remaining cancer cells that could be present after the surgery. I think we should focus on keeping you comfortable. I gotta lose my hair. Oh. Am I gonna have to wear a diaper? My children are gonna have to take care of me. Yeah. Am I gonna die, doctor? No, you still have many options available. In fact, I hope the best for you, okay? I don't want to be in pain like my husband was. You know, my clinic and I are gonna help with any symptoms you may have, including pain. You know, I can help you with all these things. These are all issues that will arise. In fact, I'm a part of a team. In my team is a social worker. A social worker is available to you if you have any financial questions or issues. They're also available to you and your family in the event that you can no longer take care of yourself. They can provide services. And I have a great nurse specialist. She is very skilled in pain management and control of all your symptoms. She's also available for refills. And lastly, my chaplain, he can provide prayer or just basic counseling for you. Are you interested in any of these services? I don't know, not now. Here's a tissue. No, I can't imagine how you're feeling, but we're here to support you and we want to provide you with the best medical care for you. We will support you in any way that we can, no matter what happens. Let's plan to meet February 1st. It's on a Tuesday at 9 a.m. So in the next couple of weeks, can you write down any questions that you may have for myself, the medical oncology team? Can you tell me in your own words what I have just said? I have breast cancer. You're gonna make an appointment for me with the cancer doctor to talk about treatment. But I'm gonna get better. But I'm afraid. I'm afraid of what it's gonna do to me. I wish the best for you. You still have many options available, and we hope that we can cure this, okay? And what I understand is that you want to remain as independent as possible. You don't want to be a burden to your family. I can help you with all that. Here is my contact information for you. It has my number and the numbers of all of the people that I just talked to you about. And I have written down the date also of that meeting. Okay, would you like for me to explain any of this to your family? Yeah. Okay. I'll bring my daughter. Okay. Again, I'm hoping the best for you, and no matter what happens, we're here for you. Okay? All right. Let's talk about your pain. Okay. All right. Tell me when it did start. Bueno, este es el segundo video. Sí, discúlpenme, sé que es un poquito largo, pero realmente creo que vale la pena verlo todo. Y es porque, sin duda alguna, es la otra cara de la conversación y era como, pues en este le dice exactamente lo mismo, pero ya no es con ese tecnicismo, sino le pregunta cómo está, le dice que dejó el beeper afuera para no tener interrupciones, que todo el tiempo van a estar ahí para ayudarle, le da como una expectativa de vida, como una esperanza. Entonces quisiera que nos compartieran pues esas personas que inicialmente u otras personas ahora qué piensan de este segundo video. Ya tienen opción de abrir el micrófono y participar.
Sin embargo, a través del chat se han hecho unos comentarios. Dice, se cambia la postura, el tono de la voz y la mirada. En el segundo video se ve a una doctora más comprensiva, interesada y brindando atención y consuelo. Son los comentarios de Adriana y de Alba a través del chat. Muchas gracias, Adriana y Alba. No sé si alguien más nos quiere compartir. Estoy aquí con William y con Alvin. Sin duda alguna, la postura, el tono de voz, la empatía, como la sensibilización de la misma para dar la noticia, pues se nota que realmente la terminología, el tono de la voz, pues son completamente diferentes. Entonces realmente, pues eso era lo que yo les quería contar, y es que si se dan cuenta en este último video, la señora hasta puede expresar sus emociones porque se siente como con una persona amiga. En el primero la señora quedó como, pues, con mil dudas, pero pues con muchos prejuicios para poderle preguntar a esa médica tan tajante. Eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si hay preguntas Tenemos o la algún mano levantada de comentario. Alba. Alba, si quieres, abre el micrófono para poder escuchar. Buenas tardes, pues yo soy Alba Sosa y quiero darle las gracias. Me gustó mucho la charla. Me parece muy importante. Somos muy, de pronto la mayoría de personas no nos detenemos a pensar en el dolor de la otra persona o lo pensamos, pero no sabemos cómo enfrentarnos, cómo contestarle a una persona que está llorando, que está sufriendo, que no sabe. En algún momento de mi vida, hace mucho rato, tuve algo parecido y nos reunieron en una cita muy colectiva, donde nos reunieron a varias mujeres y una jefe de enfermería de promoción y prevención nos capacitaba, nos enseñaba, nos brindó tanta información tan aliviadora como tan bonita, de una manera sin saber qué era lo que teníamos. Nos preparó para la información que nos iba a dar la oncóloga, pero entra la oncóloga y dice, aquí ninguna está por equivocación y aquí todas están porque tienen cáncer. Entonces, pues se imaginará cómo salimos muchas de esa cita, que ni siquiera fue persona por persona, fue algo colectivo donde uno no sabía si... Fuerte. Entonces, pues las mismas misma experiencia que yo tuve me hace sentir el dolor de los demás, y es que no pasa desapercibido el dolor de otra persona. Es inevitable sentir las lágrimas de otra persona, es inevitable sentir el lamento de otra persona. Entonces, pero es muy difícil enfrentarlo y saber consolar a alguien. Definitivamente a mí no me salen palabras sino abrazos en ese momento. Entonces, de verdad quiero darle las gracias por esta capacitación y por estas ayudas que nos ha dado. Muchas gracias a ti por contarnos tu experiencia, y es que sí, definitivamente hoy, en cualquier momento de la vida podemos estar al otro lado, y es pensar en cómo nos gustaría que a nosotros nos dijeran una situación o una noticia, pues que para nadie va a ser agradable. Muchas gracias. Listo, entonces la primera pregunta es: las fases del duelo, ¿en qué personas generalmente prefieren no aceptar el hecho de que su ser querido ya no está, por ello deciden cambiar la realidad en la que se desarrollan? Efectivamente, pues es en la etapa de negación, en la que no queremos aceptar pues la situación por la que estamos viviendo. ¿En qué fase del duelo se hacen promesas con el fin de cambiar la realidad? Yo les conté pues que
en esta fase de negociaciones en la que uno definitivamente pues ofrece esta vida y la otra, como en búsqueda de poder cambiar la situación que se está presentando. Sin embargo, pues ya no es posible. Si quieres ya puedes pasarla. ¿En qué fase del duelo se vive con inmensa tristeza, sensación de vacío, desesperanza, angustia por lo que vendrá, por lo que genera aislamiento, apatía, anedonia e incluso síntomas físicos? Esto pues es la completa definición de depresión y es donde definitivamente pues ya se está empezando a aceptar la situación, como a percatar que realmente sí es lo que pasa y caemos en una profunda tristeza. Bueno, muy bien, pues aunque hay gente que no respondió, pero en su mayoría lo hemos dicho, lo que han respondido ha sido pues súper asertivo. Uno de los elementos de la comunicación no verbal y está presente en nuestra cotidianidad, sin duda alguna, es la mirada. El ruido no puede ser porque el ruido pues no hace parte de la comunicación, por el contrario nos altera, y el habla pues hace parte de la comunicación verbal y la pregunta era no verbal. Es el conjunto de actitudes y habilidades que el profesional conoce y transmite a darle un mensaje a la familia en el momento del duelo. Eso sin duda alguna es la relación de ayuda y es como ese conocimiento que nosotros tenemos, cómo lo vamos a transmitir a esa familia que lo necesita. Silencio no es, porque silencio pues sería no hablar. Preguntas abiertas es preguntarle, valga la redundancia, a la familia, y paráfrasis significa repetir, no literal, el mensaje que la familia o la persona ha dicho. Y para transmitir un adecuado mensaje a la familia es necesario contar con un espacio íntimo. En el pasillo pues no es lo ideal, a veces en instituciones nos toca porque no hay donde más, con ruido pues en lo posible que no tenga ruido y que tampoco haya mucha gente porque pues eso va a permitir que no haya intimidad. Entonces, efectivamente el espacio es íntimo. La verdad me quedo muy contenta con esta retroalimentación porque en su mayoría pues las respuestas fueron acertadas, lo que significa que a cierto número importante de los asistentes pudimos realmente sensibilizar